Amigos de Mundomillos, ¿cómo están? Miren, estoy aquí con Rafa Roballo en este especial de la 14, recordando un poco de lo que fue la 14. Bienvenido Rafa aquí a Mundomillos y quiero empezar pues hablando sobre hace 10 años ya fue que sucedió este granito de aquel 16 de diciembre. Yo tenía apenas 14 añitos, coincidencialmente también tenía 14 años y bueno, pues está aquí para hacer un poco de memoria de lo que fue esa gran hazaña. Y quiero empezar con su regreso en ese semestre. Usted llega de Chicago para el segundo semestre del 2012. La primera pregunta es, ¿el título fue una revancha? Bueno, un saludo para ti, Nico, obviamente para toda la gente de Mundomillos y quien nos está viendo en este momento. No, fue una revancha. Lo que pasa es que yo cuando me voy para Estados Unidos es porque me sentí que el club no había valorado todo el esfuerzo que había hecho los años anteriores. Siempre lo dije, era uno de los que más minutos tenía en cancha durante los semestres, de los que más partidos jugaba, y económicamente era de los que menos ganaba. Entonces, cuando se termina el contrato, yo me siento a negociar para renovar un nuevo contrato con el club. Y lastimosamente, como ha pasado muchas veces con los jugadores de la casa, la renovación no llegó a un feliz término porque la parte en la que uno espera que el club valore el trabajo, pues no es efectiva y termina uno sintiéndose un poco utilizado en ese aspecto, porque pues no pide millones para volverse rico, pero sí que sea una renovación en la que el club se dé cuenta que uno es de los que más partidos tiene encima, de los que más minutos juega cada semestre y de los que más le ha tocado poner la cara. Entonces, por ende, al ver que en México, en Estados Unidos, tenía mejores propuestas económicas, que son lugares donde obviamente no ven el día a día que uno tiene, pero que sí ven el trabajo que uno hace partido tras partido, pues tomé la decisión de irme por un bienestar familiar, por una estabilidad también para mi casa. Y a los 6 meses, pues el regreso fue más porque Santa Fe quedó campeón y en mi corazón se daba que Millonarios iba a quedar campeón en diciembre. Y se lo hice saber a mi esposa que Millonarios iba a ser campeón y que chévere quedar en la historia del club quedando campeón. Y termino regresando porque, bueno, en su momento el club decide pagar la cláusula de rescisión al Chicago Fire, que estaba muy alta, pero decide pagarla por el tema de que regrese, que porque se habían equivocado en no haber renovado el contrato conmigo. Y pues si bien regreso a Millonarios, económicamente no como en su momento lo esperaba cuando me fui, sí por debajo, muy por debajo del tema de Chicago. Eh, Fue algo que le dije a mi esposa, vamos a cambiar, digamos, de pronto la estabilidad económica que tenemos aquí en Estados Unidos por la gloria y por quedar en la historia del club. Y termino regresando es por eso, porque yo sabía y sentía que íbamos a quedar campeones en diciembre. Entonces fue como cambiar el tema económico por el tema de un título con Millonarios en su momento, que llevaba muchos años esperando la hinchada y que yo también en los años que ya estaba en el club pues anhelaba una liga. Ya había quedado campeón de Copa y sabía más o menos lo que es celebrar con el equipo y con la gente, entonces esperaba la liga y fue eso. A veces uno tiene que dejar a un lado de pronto lo material y convertirse en algo más de corazón, que es lo que se dio en ese regreso. Claro, todas esas cosas cuentan a ese gran momento, que es lo que le va a preguntar ahora, y es ese gran momento cuando Delgado ataja ese penal. Obviamente el instinto es salir a correr, a celebrar como locos, pero ¿qué sintió en ese momento cuando Delgado ataja el penal? Agradecimiento a Dios. Yo estuve ahí al lado de los profes, del profe Hernán en el banco, obviamente del Chusco, de Alejo, de Sarta, de Oscar Cortés, bueno, de los compañeros que estamos en el banco en ese momento. Yo acaba de salir hacía unos minutos y lo único que hacía era orar, darle gracias a Dios por el título que nos iba a regalar y decirle al profe que tranquilo, que eso era de nosotros, que ya en el momento que Lucho iba a tapar el penal, les decía, aquí Lucho sale figura. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiere y él es el escogido, nadie más. Y en ese momento que tapa el penal, yo arranco a correr y lo primero que pienso es
Dios, gracias, gracias porque pues él sabe cómo hace sus cosas y en el momento le dije, escogiste a la persona que tenía que salir figura y en ese caso era Lucho. Eso como usted decía, que le decía tranquilo, profe, que esto es de nosotros, sin ánimos de juzgar a nadie, porque pues sabemos el calibre de situación que estaban viviendo en ese momento. ¿Cuál jugador le sorprendió por su estado anímico en la final de ambos lados? Tanto valentía y echarse el equipo al hombro, como el jugador que de pronto se asustó, se arrugó, así como en el documental que decía que Lewis no quiso patear el penal, así, un detallito así. El tema de Gani. Ganiza, cuando ingresa por mí, entra con una actitud en la que se quería comer la cancha en los minutos que faltaban. Es más, entra y termina pateando uno de los penales con tranquilidad. Creo que eso demostró, digamos, la unión familiar que teníamos como equipo, porque pues nadie se quiere perder una final, nadie quiere ser suplente de una final. Y pues Gani le tocó, pero ingresó por mí, faltaban yo creo que 12, 15 minutos, no sé, más o menos. Y yo me acuerdo que cuando en el tema del cambio yo le digo, bueno, dale con toda Ganicita que ahí está el tema suyo, aquí usted otra vez la rompe y me dice que sí, que con toda. Y verlo como ingresó, me parece que eso demuestra que todos éramos importantes, tanto los que iniciábamos o los que iniciaran, como los que estuviéramos de recambio. Entonces, el Gani, eso demostró como ese amor por lo que era jugarse una final y por Millonarios, porque todo el mundo sabe que Gani con el rojo también es hincha del Medellín y su amor por Medellín también está presente, pero es un profesional y ese amor de jugador y de profesional lo demostró hasta el momento de patear su penal también. Ya nadie vio asustado, nadie vio, así sea antes o después o... ¿ah? Bueno, los nervios, yo creo que los nervios más de uno los sintieron, obviamente. El enano Omar cuando pateó el penal, después lo hablábamos y él decía, no, estaba dudando, estaba con nervios, no sabía dónde patear, al final cambié. Entonces son cositas, o militar, el mismo eh, Lewis cuando no quiso patear. Yo creo que esas son circunstancias que son normales en una final. Sí. Cosme, el momento que hace el gol, si bien hace el gol también estaba con ese susto de jugar una final. Entonces, es algo que se tiene que sentir, que de una u otra manera, o los jugadores de diferente forma lo pueden sentir, esos nervios, esa sensación de jugar una final. Rafa, ¿a quién le dedicó el título de la 14? A Dios y a mi familia, primero que todo, porque Dios nos permitió regalarnos ese título. Mi familia, porque siempre estuvo ahí, les tocó vivir momentos duros cuando no clasificábamos, malos comentarios en las tribunas, siempre en los partidos. Muchas cosas se vivieron, pero pues siempre estuvieron ahí. Y de ahí en adelante, pues, a la gente que lo disfrutó, que estuvo ahí acompañándonos, a todos los que estuvieron presentes, los que no pudieron entrar al estadio, creo que eso era un premio que se merecía la institución y el equipo hace rato. ¿Cuál es el mejor momento de toda esa campaña del segundo semestre del 2012 que recuerde un punto de inflexión? Porque acordémonos que se vivieron momentos duros iniciando ese semestre. Yo creo que el mejor momento va a ser contradictorio, pero fue ir al Bernabéu. Ese fue el mejor momento como equipo, porque Experiencia. antes de viajar, sufrimos la lesión de Nelson. Mm, claro. Sufrimos obviamente como ese tema de lesión de jugadores, de Perlaza, de Nelson, de momentos que Perla tuvo que parar unos partidos, volver a recuperarse para estar en la parte final del torneo. La situación de Tatiana, la esposa de Lucho, cuando llegamos de Madrid, el resultado en Madrid, pero fue un momento que nos unió muchísimo. Entonces yo creo que fue un antes y un después de Madrid. Entonces el tema de Madrid para nosotros fue más un punto de quiebre como equipo en cuanto a que llegamos con ese ímpetu de comernos la liga y la sudamericana de la mejor manera.
y demostrar que teníamos condiciones para quedarnos con un título. Y así se notó de ahí hasta el final del campeonato. Claro, hacer el grupo hermético pese a ese resultado en, 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 En en Madrid, Madrid que sí, fue un eso poco fue. tormentoso y ustedes se cerraron a lo suyo y arrancaron ahí en adelante y se dieron los resultados. Y por último, Rafa, ya para cerrar esta mini nota, es el 16 de diciembre del 2012 el mejor día de su vida. Deportivamente, para mí sí, porque pues creo que el de Copa fue un título que todo el mundo lo celebró, todo el mundo lo disfrutó como hincha y como jugador lo disfrutamos mucho. Y para mí tiene un toque especial el título de Copa Gol. por el gol de la final, por el momento del fallecimiento de mi abuelo el mismo día de la final en Tunja. Mm. Pero deportivamente el tema de la liga es impresionante. Es algo que no se cambia por nada, porque fueron muchos años, porque también el tema de regresar y dejar un tema de estabilidad familiar, económica, por un equipo, por su amor por un equipo y por el título que yo sentía que iba a quedar en nuestras manos. Entonces, son puntos especiales y lo hace mucho más llamativo. Listo. Muchas gracias, Rafa, por esos recuerdos de la 14. Y por último, un mensaje a la hinchada que siempre lo recuerda y que está esperando que tal que se dé ese regreso. Ah, Nico, toda la gente de Mundo Millo, todos los hinchas de embajadores, un abrazo fuerte. Bueno, han sido 10 años de esta liga, de esta 14 que nos trae lindos recuerdos. Esperemos que lo sigamos disfrutando en nuestros corazones. Si es la voluntad de Dios regresar, créanme que estamos en óptimas condiciones físicas, deportivas. Y como lo he dicho siempre, el deseo de poderme retirar de mi equipo en cancha, no del fútbol profesional, pero sí de mi equipo, siempre está presente. No vengo, si se diera la posibilidad, no llego a quitarle el puesto ni a decir que tengo que ser titular por encima de Larry, de Juan Carlos Pereira, de Steven. Esos monstruos. No, pero que si regreso es porque sé que los puedo sentar, porque físicamente, deportivamente me preparo, me mantengo bien y estoy en óptimas condiciones para luchar por un puesto siempre. Grande, Rafa, que sea lo que Dios quiera y que sea lo mejor para Millonarios. Muchas gracias. Vale, un abrazo.